En este avance y análisis del capítulo 682 de Sueños de Libertad, nada parece dispuesto a seguir igual. Begoña podría descubrir hasta dónde está llegando Antonia para ganarse la confianza de Gabriel. Marta y Fina se juegan mucho más que una campaña frente a Brossard, mientras Tasio empieza a pagar el precio de mantener a Paula escondida. Se avecina un capítulo incómodo, emocional, y lleno de decisiones que pueden cambiar relaciones que ya estaban al límite. En el avance del próximo capítulo, Begoña podría descubrir la verdad casi por accidente. No haría falta una confesión ni que alguien se lo contara, bastaría con un sobre mal guardado, una fotografía que Antonia no llegó a entregar a Gabriel. Y un detalle del encuadre que Begoña reconocería enseguida. Se quedaría mirando la imagen unos segundos. Recordaría dónde estaba Antonia aquel día, quién podía haber visto aquella conversación con Andrés desde ese punto exacto. Y entonces todo empezaría a encajar. Begoña no iría corriendo a buscar a Gabriel. Esta vez querría escuchar primero a Antonia. La encontraría sola y dejaría la fotografía delante de ella. ¿Esto lo hiciste tú? Antonia miraría la imagen. Podría intentar ganar unos segundos, pero Begoña ya no necesitaría demasiadas explicaciones. Gabriel tenía derecho a saber lo que estaba pasando. La respuesta sería suficiente. Begoña la miraría casi sin creérselo. ¿Sabes lo que acabas de admitir? Me estabas haciendo fotos a escondidas. Antonia no parecería arrepentida. Yo no estaba intentando hacerle daño. Solo quería que Gabriel abriera los ojos. Y ahí cambiaría completamente la conversación. Porque Begoña comprendería que Antonia no considera que haya hecho nada malo. Para ella, vigilar, fotografiar y entregar aquellas imágenes puede tener otro nombre. Proteger a Gabriel. Vives bajo este techo, estás cerca de mis hijos y mientras tanto me vigilas. Antonia contestaría con bastante calma. Estoy intentando proteger a esta familia. Begoña podría responder inmediatamente. Esta es mi familia. Antonia la miraría y diría algo mucho más incómodo. Una familia de la que usted misma lleva tiempo queriendo alejarse. Eso sí podría hacer daño. Begoña está cansada de que su sufrimiento dentro del matrimonio termine convertido siempre en una acusación contra ella. Si quiere separarse de Gabriel, parece una mala esposa. Si reconoce que todavía siente algo por Andrés, entonces parece una mala madre. Deja a Julia y a Juanito fuera de esto. No vuelvas a utilizar a mis hijos para justificarte. Antonia podría responder sin levantar la voz. Al menos yo pienso en lo que todo esto puede hacerles. Begoña se acercaría un poco. No habría necesidad de una bofetada ni de una escena exagerada. La tensión estaría precisamente en lo cerca que está Begoña de perder la paciencia. Pero decide seguir escuchando. ¿De verdad crees que sabes lo que necesitan mis hijos mejor que yo? Antonia guardaría silencio. Entonces Begoña haría una pregunta distinta. ¿Qué quieres realmente? Antonia respondería que nada, que solo está intentando ayudar a Gabriel. Pero Begoña ya empezaría a mirar la situación desde otro lugar. Si yo desapareciera de esta casa, ¿qué cambiaría para ti? Antonia frunciría el gesto. No sé qué está insinuando. Sí lo sabes. Begoña podría acercar la fotografía hasta dejarla delante de ella. Dime que no quieres que Gabriel confíe más en ti que en mí. Antonia no contestaría inmediatamente. Solo serían unos segundos, pero Begoña podría encontrar en ese silencio más de lo que esperaba. Hasta ahora quizá había pensado que Antonia simplemente se preocupaba demasiado por Gabriel. Después de las fotografías, la sospecha sería otra. Antonia no solo observa la crisis matrimonial desde fuera, puede estar aprovechando cada grieta para convertirse en la persona que Gabriel escucha cuando deja de escuchar a su mujer. Begoña hablaría entonces con mucha más claridad. A partir de ahora, mantente fuera de mi vida privada. Y no vuelvas a utilizar a mis hijos para acercarte a Gabriel. Antonia podría sorprenderla con su respuesta. Usted no decide sola quién puede quedarse en esta casa. Begoña se detendría. ¿Qué quieres decir? Antonia sostendría la mirada. Gabriel confía en mí, nada más, y quizá ahí Begoña comprendería cuál puede ser el verdadero peligro. Antonia todavía no necesita ocupar el lugar de una esposa, le basta con ocupar primero el lugar de la persona en la que Gabriel confía cuando se siente herido. En la vida real, a veces una relación no se rompe porque alguien aparezca anunciando que quiere sustituir a otra persona. Sucede mucho más despacio. Alguien escucha, alguien consuela, alguien siempre parece estar disponible justo cuando la pareja ya no consigue entenderse.
Begoña podría marcharse sin hacer nada más. Pero Antonia todavía tendría una última frase. ¿De verdad cree que soy yo quien está destruyendo su familia? Begoña se pararía. Quizá yo solo he visto antes que usted algo que ya estaba roto. Begoña no respondería, aunque una cosa podría quedar clara. Después de aquello ya no estaría dispuesta a aceptar que Antonia continúe viviendo en la casa como si nada hubiera ocurrido. Begoña no tardaría demasiado en tomar una decisión. Después de comprobar hasta dónde había llegado Antonia, llevaría las fotografías directamente a Gabriel. Pero no para justificarse por Andrés. Las dejaría sobre la mesa. Antonia hizo estas fotografías. Gabriel apenas miraría las imágenes. Lo sé. Begoña se quedaría quieta. Quizá esperaba sorpresa, enfado, alguna pregunta. Lo último que esperaba era descubrir que Gabriel ya sabía cómo habían llegado aquellas fotografías hasta sus manos. ¿Sabías que Antonia me hacía fotos a escondidas? Sí, la respuesta sería demasiado sencilla. Begoña tardaría un instante en reaccionar. ¿Y aún así permites que siga viviendo aquí? Gabriel podría responder como si ambos estuvieran hablando de asuntos completamente diferentes. Gracias a ella supe lo que estaba ocurriendo. Begoña levantaría la vista. Ella estaba espiando a tu mujer. Gabriel replicaría inmediatamente. Mi mujer estaba encontrándose con otro hombre. Ahí estaría el verdadero choque. Begoña habla de intimidad, de límites, de lo que Antonia se ha permitido hacer dentro de su propia casa. Gabriel solo ve a Andrés. Lo que haya entre Andrés y yo no le da derecho a seguirme ni a fotografiarme. Si no lo hubiera hecho, quizá yo seguiría sin saber nada. Begoña podría quedarse mirándolo, porque esa frase situaría a Antonia exactamente donde ella temía. Antonia ya no sería una intrusa para Gabriel. Sería la persona que le ha mostrado la verdad. Begoña iría al punto. Quiero que Antonia se marche. Gabriel levantaría los ojos. No, una sola palabra. Begoña casi podría pensar que no lo ha entendido. ¿Cómo? He dicho que Antonia no se va. Gabriel empezaría a dar razones. Antonia conoce la casa, ayuda con Juanito, está pendiente de los niños. Ha estado presente en momentos difíciles, y hasta ahora ha cumplido con sus responsabilidades. Pero cuanto más habla Gabriel, menos escucha Begoña esas razones. Lo que escucha es a su marido defendiendo a Antonia. Estás justificándola. Estoy intentando ser justo. Begoña miraría las fotografías. ¿Justo? Ha estado vigilándome a escondidas. Gabriel podría contestar con una frase especialmente dura. Al menos ella no me ha ocultado nada. Eso sí dolería. No porque Gabriel estuviera diciendo que ama a Antonia. Ni siquiera porque estuviera eligiéndola todavía. Dolería porque Antonia ha conseguido algo quizá más importante, que Gabriel la vea como la persona sincera. Mientras mira a Begoña como alguien de quien debe desconfiar. Begoña preguntaría, ¿qué tendría que hacer para que entendieras que esto no es normal? Gabriel podría mostrarse cada vez más cansado. Quizá lo único que ha hecho es obligarme a ver lo que tú no querías que viera. Begoña se quedaría callada. Ya no tendría mucho sentido continuar explicándose. En ese momento podría aparecer Antonia en la puerta. No habría escuchado toda la conversación, solo la última parte. Begoña diría, si ella sigue viviendo aquí, no sé cuánto tiempo más voy a poder soportar esta situación. Gabriel reaccionaría antes que Antonia. No me pongas ultimátums. Antonia se quedaría inmóvil, ni siquiera tendría que defenderse. Y precisamente eso podría ser lo más incómodo para Begoña. Porque Gabriel ya lo está haciendo por ella. Begoña miraría primero a Antonia y después a su marido. No te estoy pidiendo que elijas entre dos mujeres. Gabriel respondería, eso es exactamente lo que estás haciendo. Begoña negaría lentamente, no, Gabriel, estoy intentando averiguar de qué lado estás cuando alguien cruza todos los límites conmigo. Podría producirse un silencio bastante largo. Gabriel no cambiaría de decisión. Antonia tampoco se movería. Entonces Begoña recogería las fotografías de la mesa. No las rompería, no se las dejaría a Gabriel. Se las llevaría. Ese pequeño gesto podría indicar que algo ha cambiado en ella. Quizá ya no quiera convencer a su marido de nada, quizá empiece a pensar que necesita observar a Antonia, averiguar hasta dónde ha llegado. Y comprobar si esas fotografías fueron realmente un hecho aislado. Porque el problema empieza a ser otro. Si Gabriel ya acepta que Antonia vigile a Begoña porque considera que lo hace por su bien, ¿qué ocurrirá la próxima vez que Antonia decida cruzar otra línea?
Hay situaciones reales en las que la confianza se rompe precisamente ahí. No cuando aparece una tercera persona, sino cuando alguien descubre que su pareja ya no protege sus límites frente a los demás. Begoña podría salir de la habitación sin volver a discutir. Antonia permanecería allí con Gabriel. Y esa imagen, por sí sola, ya diría bastante. La gran pregunta para lo que venga después sería otra. ¿Hasta dónde llegará Begoña para sacar a Antonia de la casa cuando Gabriel acaba de dejar claro que no piensa permitirlo? La frase de Gabriel. Antonia se queda. Podría cambiar por completo la forma de reaccionar de Begoña. Ella ya no seguiría discutiendo, tampoco volvería a mencionar las fotografías en ese momento. Y precisamente ese silencio resultaría significativo, porque Begoña podría haber comprendido que, cuanto más presione a Gabriel ahora, más probable es que él termine protegiendo todavía más a Antonia. Al día siguiente, Begoña empezaría a fijarse en cosas que antes quizá había pasado por alto. Antonia sabe a qué hora volverá Gabriel, sabe que deja de comer cuando está enfadado, sabe cuándo llevarle un café. Incluso parece conocer algunos de sus horarios antes de que la propia Begoña llegue a preguntar. A simple vista, nada de eso sería suficiente para acusar a alguien de nada. Pero, colocado junto a aquellas fotografías, todo empieza a producir una sensación distinta. Antonia ya no parece limitarse a trabajar en la casa. Da la impresión de que está aprendiendo cómo funciona Gabriel. Cuándo está tenso, cuándo necesita hablar, cuándo conviene aparecer y cuándo es mejor guardar silencio. Lo que más podría incomodar a Begoña es que Antonia lo hace de una manera muy discreta. Delante de ella, Antonia solo pregunta por Juanito, prepara las cosas del niño y mantiene las distancias. Pero cuando Gabriel entra por la puerta, parece saber exactamente qué necesita. Begoña no dice nada, observa, y ese cambio también tendría bastante sentido desde el punto de vista psicológico. Después de pasar tanto tiempo escuchando que exagera, que está demasiado sensible o que interpreta mal las cosas, Begoña podría no querer precipitarse otra vez en una discusión para que Gabriel termine diciendo que todos son celos. Necesita comprobar si realmente está viendo algo, o si el dolor le está haciendo desconfiar de todo. Hasta que una noche, al pasar cerca del salón, escucha la voz de Antonia. No tienes que fingir todo el tiempo que no te afecta nada. Gabriel responde en un tono más bajo de lo habitual. Es que ya no entiendo cómo hemos llegado hasta aquí. Begoña se detiene fuera de la habitación. Antonia no está hablando mal de ella. Y precisamente eso puede hacer que la escena resulte todavía más incómoda. Hay personas que solo comprenden lo que tienen, cuando sienten que están a punto de perderlo. Una frase medida, no es una declaración de amor. Tampoco hay un gesto claramente inapropiado. Pero, escuchándolo desde fuera, Begoña podría darse cuenta de que Antonia está haciendo justo aquello que ahora falta entre ella y Gabriel. Escucharle sin llevarle la contraria. Begoña entra. Antonia se gira enseguida. Begoña. Estábamos hablando de Juanito. Begoña la mira unos segundos. No hace falta. Gabriel frunce el ceño. ¿Qué pasa ahora? Begoña no responde inmediatamente. Mira la taza que Antonia acaba de dejar delante de Gabriel. Y después los mira a los dos. Antonia, ¿a qué hora se marcha Gabriel mañana? La pregunta sorprende a ambos. Antonia duda apenas un instante, pero termina respondiendo casi por reflejo. Sobre las 8. Begoña continúa. ¿Y volverá a comer? Antonia se queda callada. Begoña gira la cabeza hacia Gabriel. Yo ni siquiera lo sabía. El ambiente cambia enseguida. Gabriel podría pensar que Begoña está buscando un problema donde no lo hay. Antonia trabaja en esta casa. ¿Qué tiene de extraño que conozca mis horarios? Begoña asiente despacio. Nada. Después vuelve a mirar a Antonia. Pero sabes muchas cosas de mi marido para alguien que asegura que está aquí únicamente para cuidar de Juanito. Antonia empieza a molestarse. Está intentando convertir cosas completamente normales en algo sucio. Begoña no lo niega de inmediato. Puede ser. Hace una pequeña pausa. Entonces explícame por qué una persona que solo quiere cuidar de un niño necesita vigilarme, hacerme fotografías a escondidas, llevárselas a Gabriel, y estar a su lado cada vez que nosotros acabamos de discutir. Esta vez Antonia podría tardar en responder. Gabriel interviene. Ya basta, Begoña. Pero Begoña se vuelve hacia él. No, el otro día me callé porque dijiste que ella se quedaba. Quería comprobar por mí misma si estaba siendo injusta. Vuelve a mirar a Antonia.
Ahora ya no lo creo. Antonia podría reaccionar con mucha más dureza. Me está culpando porque su marido ya no confía en usted. Begoña se queda quieta. Esa frase pesa. Antonia ya no está hablando como alguien que trabaja en la casa, está hablando como alguien que, de alguna manera, se ha colocado claramente del lado de Gabriel. Begoña camina hasta la puerta y la abre. Sal de aquí. Antonia no se mueve. Begoña, no. No quiero que estés en esta habitación. Antonia no mira a Begoña. Mira a Gabriel. Solo sería un gesto pequeño. Pero Begoña podría entender de golpe todo lo que ha estado observando durante los últimos días. Antonia está esperando que Gabriel decida. Begoña también se vuelve hacia él. Dile que se vaya. Gabriel guarda silencio durante unos segundos. Después responde. Antonia se queda. Esta vez Begoña no discute. Solo mira a su marido. Y quizás sea precisamente en ese instante cuando comprenda de verdad que el problema ya no consiste en saber si Antonia siente algo por Gabriel. Ni siquiera sería necesario demostrar todavía que quiere sustituir a Begoña. Lo preocupante es otra cosa. Antonia ya ha conseguido ocupar un lugar que Gabriel está dispuesto a defender. En la vida real también ocurre algo parecido. Una tercera persona no siempre entra directamente en una relación hablando de amor. A veces empieza convirtiéndose en el refugio al que alguien acude cada vez que se siente decepcionado con su pareja. Y cuando ese espacio empieza a llenarse con otra persona, la distancia dentro del matrimonio puede crecer casi sin que nadie lo admita. Begoña cierra la puerta desde su lado. No vuelve a pedir que Antonia se marche. Quizá ya haya entendido que aquello no se va a resolver con otra discusión. A partir de ahí, la pregunta para lo que venga después podría ser mucho más incómoda. Begoña decidirá abandonar la casa para protegerse a sí misma, o se quedará el tiempo suficiente para descubrir qué es exactamente lo que Antonia está buscando al acercarse cada vez más a Gabriel. La frase Antonia se queda quizá no terminaría la discusión como Gabriel imagina. Begoña saldría de la habitación, sí, pero unos minutos después sería él quien no lograría quedarse tranquilo. Las fotografías seguirían rondándole por la cabeza, también las palabras de Begoña. Mientras tanto, Antonia volvería a sus tareas como si nada realmente grave hubiera ocurrido. Gabriel podría empezar a molestarse por algo distinto. No exactamente por Antonia, sino porque Begoña ya no intenta explicarse. Antes, cada vez que aparecía el nombre de Andrés, ella discutía, se defendía, trataba de que Gabriel entendiera su versión. Esta vez no. Gabriel iría a buscarla. Podría encontrarla ordenando algunas cosas de Juanito, aparentemente tranquila. Y precisamente esa normalidad le molestaría más. ¿Vas a marcharte así, sin más? Begoña no levantaría la mirada enseguida. Ya he dicho todo lo que tenía que decir. Gabriel volvería a llevar la conversación al único lugar donde todavía se siente seguro. No. No me has explicado por qué Andrés siempre aparece justo cuando necesitas a otro hombre a tu lado. Begoña dejaría lo que tiene entre las manos. Quizá en ese momento comprenda algo. Mientras siga respondiendo una por una a las acusaciones sobre Andrés, todo su matrimonio seguirá reducido a una historia de celos. ¿De verdad sigues pensando que todo esto es por Andrés? Gabriel respondería casi sin pensarlo. Él lleva mucho tiempo metiéndose en esta familia. Begoña se giraría hacia él. No. Gabriel se quedaría un instante en silencio. Begoña hablaría más despacio. Andrés podría marcharse de Toledo mañana mismo. Y nosotros seguiríamos exactamente igual. Esa frase podría dejar a Gabriel sin respuesta. Porque durante mucho tiempo Andrés ha sido la explicación más cómoda. Begoña está triste por Andrés. Begoña se distancia por Andrés. Begoña quiere alejarse de Gabriel. También por Andrés. Pero si Andrés desaparece de la ecuación, ¿qué queda? Begoña no le daría demasiado tiempo para refugiarse otra vez ahí. Yo ya era infeliz antes de esas fotografías. Ya me sentía atrapada antes de que Antonia empezara a vigilarme. Y ya me sentía sola en esta casa antes de volver a acercarme a Andrés. Gabriel podría ponerse a la defensiva. Entonces ahora resulta que todo es culpa mía. Yo no he dicho eso. Pero ¿quieres que lo piense? Begoña negaría con la cabeza. Quiero que dejes de utilizar a Andrés para no mirar lo que nos está pasando a nosotros. Una frase sencilla, pero probablemente más incómoda para Gabriel que cualquier acusación. Porque Begoña ya no le está pidiendo que confíe en ella. Le está pidiendo que mire de frente su matrimonio. Gabriel podría empezar a caminar por la habitación, buscando algo que responder.
Yo te he dado una familia. Begoña lo miraría. Una familia no consiste solo en vivir bajo el mismo techo. Me ocupo de nuestros hijos. Nunca he dicho lo contrario. Yo nunca te he abandonado. Begoña guardaría silencio unos segundos. Hay maneras de abandonar a alguien sin salir por la puerta, Gabriel. Quizá esa frase sí consiga hacerlo perder la calma. No hables como si yo hubiera destruido tu vida. Begoña no gritaría. No necesito que admitas que eres un monstruo. Necesito que entiendas que, estoy agotada, y la escena podría cambiar por completo justo ahí. Ya no parecería una mujer intentando ganar una discusión. Parecería alguien que lleva demasiado tiempo repitiendo lo mismo y que ahora apenas tiene fuerzas para decir la parte más sincera. Gabriel preguntaría, ¿y Andrés hace que dejes de estar agotada? Begoña soltaría el aire despacio. Otra vez Andrés, hasta el nombre empezaría a cansarla. Andrés me recordó lo que se siente cuando alguien te escucha. Gabriel la miraría fijamente. Begoña continuaría antes de que él convierta esa frase en otra acusación. Pero él no creó este vacío. Solo hizo que me diera cuenta de que ya estaba aquí. Esta vez Gabriel podría quedarse callado de verdad. Su conflicto, en ese punto, sería mucho más profundo de lo que quiere reconocer. Aceptar que Andrés no es la causa significaría admitir una posibilidad bastante más dolorosa. Begoña podría marcharse incluso aunque no tuviera a Andrés esperándola en ninguna parte. Y seguramente eso es lo que más asusta a Gabriel. Si ella lo abandona por otro hombre, él todavía puede enfadarse, competir, culpar a alguien. Pero si Begoña se marcha simplemente porque ya no quiere seguir viviendo con él, ¿contra quién se pelea entonces? Begoña volvería a ordenar las cosas de Juanito. Gabriel preguntaría, esta vez en voz más baja. Entonces, ¿qué quieres? Ella no respondería inmediatamente. Puede que ni siquiera Begoña conozca todavía toda la respuesta. Quiero despertarme un día sin tener que pensar qué tengo que callarme para que haya paz en esta casa. Gabriel se quedaría mirándola durante unos segundos. Después podría hacer una pregunta que quizá nunca se había atrevido a formular de verdad. ¿Todavía quieres salvar este matrimonio? Begoña se quedaría quieta, no se giraría, y ese silencio podría decir mucho más que cualquier confesión. Ahí estaría, probablemente, una de las claves más fuertes de lo que podría venir después. Cuando Andrés deja de servir como excusa, Gabriel tiene que enfrentarse a algo mucho más difícil de controlar. Begoña quizá no necesite a otro hombre para decidir marcharse de su lado. Y su respuesta, quizá todavía no debería llegar, porque bastaría con que Begoña se girase y le devolviera otra pregunta. ¿Tú quieres salvarnos? ¿O simplemente no soportas la idea de que sea yo quien se marche primero? Andrés no sabría que la conversación entre Begoña y Gabriel acaba de terminar con una pregunta que ninguno de los dos ha sabido responder. Él solo conoce lo ocurrido con las fotografías, y su primera reacción podría ser casi instintiva, ir a buscar a Gabriel de inmediato. Andrés se dirigiría hacia su despacho sin avisar. En ese momento probablemente solo tendría una idea en la cabeza: si esas imágenes están sirviendo para convertir a Begoña en la única culpable de todo, él también tiene que asumir su parte. Pero no llegaría hasta allí. Begoña lo interceptaría en el pasillo. ¿A dónde vas? Andrés no intentaría disimular. A ver a Gabriel. Begoña lo miraría durante unos segundos. ¿Para qué? Para decirle que deje de echarte toda la culpa a ti. Begoña negaría enseguida. No. Andrés pensaría que quizá ella teme que Gabriel vuelva a perder los nervios. Intentaría tranquilizarla. No quiere montar ningún escándalo. Solo pretende dejar claro que aquellos encuentros entre ellos no fueron algo que Begoña buscara por su cuenta. Y que unas fotografías tampoco cuentan toda la historia. Begoña seguiría delante de él, impidiéndole pasar. He dicho que no. Esta vez Andrés empezaría a molestarse. Solo intento ayudarte. Ese es precisamente el problema. Andrés se quedaría desconcertado. Begoña no está enfadada porque él se preocupe por ella. Seguramente sabe mejor que nadie que esa forma de actuar fue una de las cosas que, en su momento, la hicieron enamorarse de él. Cuando ella tenía problemas, Andrés siempre tendía a dar un paso al frente. A ponerse entre Begoña y aquello que pudiera hacerle daño. Pero ahora ese impulso de protegerla podría estar llevándola directamente hacia la trampa que Gabriel cree estar viendo. Vas a hablar con Gabriel, asumes parte de la culpa, me defiendes. ¿Y qué crees que va a pensar él? Andrés no respondería enseguida. Begoña continuaría.
Va a pensar que tenía razón. ¿Razón en qué? En que cada vez que tengo un problema, apareces tú. En que basta con que yo diga tu nombre, para que vengas corriendo. Andrés reaccionaría al momento. Pero tú no me has llamado. Begoña lo miraría. Y aún así has venido. La frase sería sencilla. Pero podría dejarlo completamente callado. A partir de ahí, la discusión entre los dos ya no tendría realmente que ver con Gabriel. Begoña le estaría pidiendo a Andrés algo que va en contra de todo lo que le sale de manera natural, que no la proteja. No puedo quedarme mirando mientras él te trata así. Sí puedes, Begoña, tienes que poder. Ella bajaría un poco la voz. Necesito solucionar esto yo sola. Andrés podría sentir aquellas palabras casi como si Begoña lo estuviera apartando de su vida. Durante mucho tiempo, él ha demostrado lo que siente por ella haciendo cosas, ayudándola, cubriéndola, apareciendo cuando cree que lo necesita. Ahora Begoña le está diciendo que precisamente esos gestos están complicándolo todo todavía más. Andrés podría preguntarle directamente, ¿quieres que mire hacia otro lado y te dejes sola? Begoña negaría, no, quiero que dejes de decidir por mí cuando necesito que me rescates. Ahí podría verse un cambio importante en Begoña. Antes quizá necesitó muchas veces que Andrés estuviera a su lado. Pero después de todo lo ocurrido con Gabriel y Antonia, podría empezar a querer recuperar algo que siente que ha ido perdiendo poco a poco, el derecho a tomar sus propias decisiones, incluso el derecho a equivocarse sin que otro decida por ella. En la vida real también ocurre algo parecido. Querer a alguien no significa necesariamente correr a resolverle todos sus problemas. A veces lo más difícil es quedárselo bastante cerca para que esa persona sepa que sigues ahí, pero sin cruzar el límite que acaba de marcar. Andrés todavía no estaría dispuesto a rendirse. Las fotografías también tienen que ver conmigo. Lo sé, entonces también tengo una responsabilidad. Sí, Begoña haría una pequeña pausa. Pero ahora mismo tu responsabilidad es no hacer que parezcan todavía más ciertas. Andrés la miraría sin entender del todo. Y entonces Begoña diría lo que realmente le preocupa. Cada vez que vienes corriendo a defenderme, Gabriel está más convencido de que yo te pertenezco. Andrés respondería casi por reflejo. Tú no le perteneces a nadie. Begoña contestaría inmediatamente. Entonces deja que sea yo quien lo demuestre. La tensión entre ellos bajaría de golpe, aunque no desaparecería. Andrés ya no estaría tan enfadado como al principio. Quizá empezaría a entender que Begoña no intenta apartarlo porque haya dejado de confiar en él. Lo que está intentando es algo más difícil: separar las decisiones sobre su propia vida tanto de Gabriel como del propio Andrés. Pero eso también podría dejar al descubierto otro problema. Si Andrés ya no puede ser la persona que siempre acude a salvar a Begoña, ¿qué lugar ocupa entonces en su vida? Él preguntaría en un tono mucho más bajo. Entonces, ¿qué quieres que haga? Begoña se tomaría unos segundos antes de contestar. Esta vez, no hagas nada. Probablemente sería una de las peticiones más difíciles que Andrés haya recibido nunca de ella. Begoña empezaría a alejarse. Andrés la dejaría avanzar unos pasos antes de decir algo más. No sé si puedo quedarme quieto sabiendo que estás sufriendo. Begoña se detendría, pero no volvería hacia él. Y esa frase podría abrir una dirección bastante distinta para lo que venga después. Porque si Andrés realmente es incapaz de mantenerse al margen, entonces la cuestión ya no sería únicamente que quiere proteger a Begoña. Quizá también tendría que hacerse una pregunta que lleva demasiado tiempo evitando. ¿Por qué el dolor de Begoña sigue teniendo tanto poder sobre él? Precisamente cuando está intentando construir un futuro con Valentina, mientras Andrés todavía se queda atrás, con esa sensación incómoda de haber recibido la orden más difícil para él: no intervenir en la vida de Begoña. La historia podría cambiar de escenario de golpe y llevarnos directamente al despacho de Gabriel, justo cuando está revisando las cifras de ventas de Brossard. Suena el teléfono. Al otro lado está un periodista que conoce bien Perfumerías de la Reina. No llama para preguntar por Brossard ni por los resultados de ventas, habla con total naturalidad y dice: quería pedirle unas declaraciones sobre la nueva campaña de la Reina. Gabriel levanta la cabeza. ¿Qué campaña? Solo esa pregunta bastaría para crear unos segundos bastante incómodos al otro lado de la línea. El periodista podría pensar que Gabriel está bromeando. Empieza a hablarle de una campaña centrada en mujeres de distintas generaciones.
Una propuesta que combina la tradición de la marca con una imagen más cercana y actual. Exactamente la línea que Marta y Fina han empezado a desarrollar a escondidas. Gabriel no necesita escuchar mucho más. Da las gracias, cuelga. Y pide inmediatamente que comprueben si alguien de la empresa ha autorizado contactos con periodistas o medios. Nadie lo ha hecho, y ahí lo entiende. Marta no ha vuelto a intentar convencerlo. Esta vez, sencillamente, ha decidido pasar por encima de su negativa. Mientras tanto, en el departamento de publicidad, Marta y Fina podrían seguir trabajando con bastante entusiasmo. Ya han conseguido que varios contactos de prensa escuchen la propuesta y están discutiendo hasta qué punto las imágenes deberían ser sencillas, naturales, reconocibles para cualquier mujer. Para Marta, además, hay algo emocional detrás de todo eso. Hacía tiempo que no sentía que estuviera creando algo realmente suyo. No está retocando una campaña francesa, no está corrigiendo lo que Brossard manda desde fuera. Está intentando devolverle una voz propia a De la Reina. Entonces se abre la puerta. Gabriel entra, no golpea la mesa ni empieza gritando. Deja el teléfono delante de Marta y dice: «Tienes 30 segundos para explicarme por qué un periodista conoce una campaña de esta empresa antes que su propio director». Fina mira a Marta. Marta, en cambio, podría no parecer demasiado sorprendida. Entonces significa que ya está despertando interés. La respuesta podría irritar todavía más a Gabriel. No te he preguntado si la campaña interesa. Marta sigue sentada. Ya la rechazaste antes incluso de que existiera. No veía ningún motivo para volver a pedirte permiso para que la rechazaras otra vez. Gabriel podría acusarla de estar actuando a espaldas de la empresa. Marta lo corregiría enseguida. A espaldas tuyas. Parece una diferencia pequeña. Pero para Gabriel no lo sería en absoluto. Él está intentando consolidar su autoridad dentro de la empresa. Que una campaña nazca sin su autorización, financiada por una miembro de la familia, utilizando contactos históricos de la Reina y llegando a la prensa antes de que él pueda controlarla. Lo deja en una posición bastante delicada como director. Gabriel pregunta quién paga todo eso. Yo. ¿Y quién te ha dado permiso para utilizar el nombre de la Reina? Marta lo mira. ¿Me estás preguntando quién me ha dado permiso para utilizar el nombre de mi propia familia? El ambiente cambia de inmediato. Fina podría darse cuenta de que la conversación ya no gira realmente alrededor de una campaña publicitaria. Ahora se está discutiendo quién tiene derecho a decidir qué significa de la Reina. Gabriel tiene el cargo. Marta siente que está defendiendo algo que su familia construyó mucho antes de que él pudiera decidir hacia dónde debía dirigirse la empresa. Gabriel intenta cerrarlo de raíz. Detén la campaña. Marta niega con la cabeza. Ya es tarde. Gabriel la mira fijamente. ¿Qué quieres decir con que es tarde? Entonces Marta podría empezar a enumerar lo que ya está en marcha. Algunos periodistas han recibido información preliminar. Una emisora podría estar interesada en una entrevista. Ya se ha contactado con un fotógrafo. Incluso puede haber varias reuniones preparadas. Todavía no hay una campaña oficialmente publicada. Pero retirarlo todo ahora mismo también tendría un coste. Los medios empezarían a preguntarse por qué de la Reina anuncia algo y luego se echa atrás de repente. Marta ha hecho exactamente lo que se había propuesto. Ha avanzado lo suficiente como para que Gabriel ya no pueda limitarse a decir no y cerrar una puerta. Gabriel podría soltar una pequeña risa, más de incredulidad que de humor. Me has puesto ante un hecho consumado. Marta no retrocede. He puesto a la marca en una posición desde la que todavía puede luchar. Fina podría intervenir entonces, aunque no para tranquilizar a Gabriel. Le explica que todavía no han gastado una cantidad importante, que pueden controlar la dimensión de la campaña y que tampoco pretenden declarar una guerra frontal a Brossard. Solo quieren que de la Reina vuelva a tener una identidad propia. Algo que el público pueda reconocer como suyo. Gabriel gira hacia ella. ¿Tú también estás metida en esto? Fina no evita la pregunta. Desde el principio. Y quizá Marta la mire de otra manera durante un segundo. Fina no está escondida detrás de ella. Está a su lado, aceptando también las consecuencias. Gabriel podría amenazar con paralizarlo todo, incluso con exigir responsabilidades dentro del departamento. Pero antes de que pueda decidir cómo actuar, vuelve a sonar el teléfono en el pasillo. Un empleado entra con cierta incomodidad. Don Gabriel. Llaman de Brossard. Gabriel mira a Marta. El empleado continúa.
Quieren saber en qué consiste la nueva campaña de la Reina. Nadie dice nada. Marta quizá acaba de ganar unas horas de libertad. Pero también podría haber conseguido algo que no estaba en sus cálculos: meter a Brossard directamente en el conflicto mucho antes de lo previsto. Y la expresión de Gabriel en ese momento puede decir bastante. Porque ahora ya no tiene delante únicamente a una Marta dispuesta a desafiar su autoridad. Tiene que decidir qué va a explicarle a Brossard sobre una campaña que él mismo todavía ni siquiera ha tenido la oportunidad de ver. Marta ya se había preparado para recibir una orden de paralizarlo todo. Incluso había pensado qué respondería si Gabriel entraba después de la llamada de Brossard y exigía detener inmediatamente el trabajo del departamento de publicidad. Pero cuando él regresa, lo que dice es muy distinto de lo que ella esperaba. Gabriel deja una carpeta sobre la mesa. Mira a Marta durante unos segundos y habla con bastante calma. Seguid adelante. Marta levanta la vista. Fina también parece pensar que ha oído mal. ¿Estás de acuerdo? Gabriel no responde exactamente a esa pregunta. Se sienta frente a ellas. Y esa tranquilidad empieza a inquietar más a Marta que un estallido de ira. Querías hacer esta campaña por tu cuenta, pues hazla por tu cuenta. Y entonces llegan las condiciones. Ni una sola peseta del presupuesto de la empresa. Nada de utilizar dinero de las tiendas. Ningún trabajador tendrá que participar si no quiere, ni se podrá disponer de empleados durante su jornada para un proyecto que él no ha autorizado. Cada factura, cada acuerdo con periodistas, fotógrafos o emisoras de radio quedará bajo la responsabilidad de Marta. Marta lo mira fijamente. Estás intentando matar la campaña antes de que empiece. Gabriel niega despacio. No, te estoy dando exactamente lo que querías. Libertad. La palabra suena casi amable, pero Marta entiende enseguida lo que hay detrás. Gabriel ya no necesita prohibir nada. Le basta con dejar que Marta salga de la protección de la empresa y cargue sola con las consecuencias. Si la campaña funciona, de la Reina se beneficiará. Pero si fracasa, será Marta quien pierda dinero, quien quede expuesta y quien tenga que explicar a la familia por qué tomó ese riesgo. Fina la mira de inmediato. Quizá quiera decirle que pueden reducir el proyecto, rehacer las cuentas, esperar unas horas antes de aceptar unas condiciones tan duras. Pero Marta ni siquiera le pregunta. De acuerdo. Gabriel arquea ligeramente una ceja. Deberías pensarlo un poco. Ya lo he pensado. Es una respuesta muy propia de Marta cuando siente que alguien la está poniendo a prueba. Y quizá Gabriel la conoce lo bastante bien como para haber contado precisamente con eso. Ahí puede estar una parte bastante interesante de su estrategia. Gabriel quizá no crea que la campaña vaya a funcionar. Incluso puede saber que, cuanto más peso ponga sobre los hombros de Marta, más difícil será que ella dé marcha atrás. Ya no hace falta destruir la idea utilizando su autoridad. Puede dejar que sean el dinero, la presión y el orgullo los que hagan ese trabajo. Marta saca papel y empieza a hacer cuentas. Fotógrafo, impresión, contactos con prensa, transporte, vestuario, localizaciones. Pequeñas cantidades que, sumadas, empiezan a crecer más rápido de lo que esperaba. Fina observa las cifras y termina diciendo algo bastante sencillo. No puedes pagar todo esto solo para demostrar que Gabriel se equivoca. Marta deja el bolígrafo. No estoy haciendo esto para demostrar que él se equivoca. Fina la mira. Entonces, ¿qué estás intentando demostrar? Marta no responde de inmediato. Quizá ni ella misma quiera decirlo en voz alta todavía. La campaña no consiste únicamente en salvar unos perfumes. Después de pasar una etapa en la que ha sentido que perdía el control de su trabajo y también de parte de su vida personal, este proyecto le devuelve algo muy concreto: la sensación de que todavía puede decidir. Crear. Y demostrar que de la Reina no se ha convertido en una marca que solo existe mientras Gabriel permita que exista. Gabriel se levanta para marcharse. Antes de llegar a la puerta, deja una última frase. Si esto fracasa, no digas que Brossard ha acabado con de la Reina. Esta vez, la decisión habrá sido tuya. Marta lo sigue con la mirada. A Fina no le gusta nada ese comentario. Entiende que Gabriel acaba de transformar una discusión empresarial en algo mucho más personal. Pero Marta, sorprendentemente, no parece echarse atrás. Abre un cajón y saca una libreta de ahorros o unos documentos financieros personales que Fina no había visto antes. Fina baja la mirada. ¿De verdad vas a utilizar tu propio dinero?
Marta responde sin darle demasiada importancia. Ya te lo dije. ¿Cuánto? Marta guarda silencio. Y una pregunta tan pequeña podría abrir un problema bastante mayor. Porque pagar parte de una campaña con dinero propio es una cosa, poner en juego una cantidad importante de tus ahorros es otra muy distinta. Si Marta empieza a actuar más por orgullo herido que por un cálculo empresarial frío, quizá Fina termine siendo la primera persona obligada a ponerle un límite. Justo cuando las dos acababan de recuperar esa sensación de volver a trabajar como un equipo. En la vida real pasa algo parecido. A veces tener libertad absoluta parece una victoria. Hasta que uno descubre que también significa no tener a nadie con quien repartir la responsabilidad si se equivoca. Marta cierra la libreta. Mañana empezamos a buscar a las 3 mujeres para la campaña. Fina sigue mirándola. ¿Y el dinero? Marta recoge los papeles y evita responder directamente. Primero encontremos a las mujeres. Es un detalle pequeño. Pero podría ser suficiente para sospechar que Marta ya ha decidido arriesgar más de lo que está contando. Y a partir de ese momento, el peligro de la campaña quizá no dependa únicamente de cómo vaya a reaccionar Gabriel. También puede depender de hasta dónde esté dispuesta a llegar Marta para demostrar que de la reina todavía merece ser salvada. ¿Y de qué hará Fina cuando descubra que la mujer que acaba de recuperar está empezando a apostar demasiado? La puerta acaba de cerrarse detrás de Gabriel, y el despacho se queda con un silencio bastante incómodo. Marta sigue mirando los papeles que tiene delante. Las condiciones que él acaba de imponer convierten la campaña casi en una apuesta personal. Puede seguir adelante, sí, pero tendrá que pagarla ella, responder por cada decisión y dar explicaciones si todo sale mal. Fina es la primera en hablar. No pregunta por la idea, ni por el fotógrafo, ni por el presupuesto. ¿De verdad vas a cargar tú sola con todo esto? Marta no levanta la mirada. Yo fui quien empezó. No te he preguntado quién empezó. Fina lo dice en voz baja. Pero Marta entiende enseguida por dónde va. Las dos pensaron la campaña, las dos empezaron a mover contactos, las dos decidieron que no podían quedarse mirando cómo de la reina iba perdiendo espacio. Y ahora, justo cuando el riesgo empieza a ser real, Marta está aceptando que toda la responsabilidad recaiga sobre ella. Marta podría responder con bastante naturalidad. Gabriel lo ha dejado claro. La responsable soy yo. Fina arrastra una silla y se sienta frente a ella. Que Gabriel lo diga no significa que yo tenga que aceptarlo. Marta levanta por fin la vista. Puede que su primera reacción no sea de agradecimiento, sino de molestia. Después de tantas veces viendo cómo Gabriel frenaba sus decisiones, acaba de conseguir algo parecido a la libertad. Y ahora siente que Fina está intentando intervenir justo cuando necesita demostrar que puede sostener las consecuencias. No necesito que me salves. Fina se queda un segundo quieta. La frase suena conocida, aunque esta vez no nace de la debilidad. Marta está intentando mantenerla fuera de la zona de peligro. Si esto fracasa, Gabriel irá a por mí. No a por ti. Fina responde enseguida. Pero esta campaña también es mía. La idea es de las dos. La responsabilidad no tiene por qué serlo. Ahí puede aparecer el roce de verdad. Para Marta, eso es protegerla. Sabe perfectamente cómo puede utilizar Gabriel un error profesional. No quiere que Fina pierda su puesto, su estabilidad, ni que vuelva a pagar por una decisión que ha tomado ella. Pero Fina puede escuchar algo muy distinto. Marta sigue decidiendo por ella. ¿Te das cuenta de una cosa? Cada vez que aparece un peligro, vuelves a decidir tú dónde puedo estar yo. Marta guarda silencio. Fina continúa, más despacio. Cuando todo va bien somos un equipo. Cuando llega el momento de pagar las consecuencias, me mandas a un lado. La frase podría desarmar un poco a Marta, porque esta campaña nació precisamente cuando las dos empezaban a recuperar la sensación de trabajar juntas, de entenderse otra vez. Y si Marta convierte la responsabilidad en algo exclusivamente suyo, quizá esté repitiendo sin darse cuenta una vieja costumbre entre ellas, quererse mucho, sí, pero con una de las dos intentando cargar siempre con el peso de la otra. En la vida real pasa bastante. A veces llamamos protección a algo que la otra persona vive como falta de confianza. Como si no creyéramos que también puede soportar las consecuencias de lo que ha elegido. Marta acerca la carpeta hacia sí. No quiero que pierdas tu trabajo por mi culpa. Fina responde. Entonces no decidas tú por mí lo que estoy dispuesta a perder. Se hace un silencio.
Marta no encuentra una respuesta inmediata. Justo en ese momento podría llegar una llamada de la imprenta. Aceptan preparar las primeras pruebas, pero necesitan el nombre de la persona responsable antes de empezar. Marta coge el bolígrafo, escribe su nombre. Fina mira el papel, y entonces, sin pedir permiso, tira suavemente de la hoja hacia ella, y escribe su propio nombre justo debajo. Marta levanta la cabeza. Fina, no lo borres, no sabes hasta dónde puede llegar esto. Fina deja el bolígrafo sobre la mesa. Sí que lo sé, no haría falta ninguna gran declaración. Ni siquiera un abrazo, pero a partir de ese momento la campaña podría empezar a significar algo distinto. Ya no sería solo el desafío personal de Marta frente a Gabriel. Se convertiría en una decisión que Fina toma por voluntad propia, aun sabiendo que también puede perder más de lo que había calculado. Y Marta tendría entonces que enfrentarse a una responsabilidad bastante más difícil que el dinero. Ya no puede permitirse fracasar sola, porque si la campaña se viene abajo, la persona que ha decidido quedarse a su lado podría caer con ella. La firma de Fina apenas habría tenido tiempo de secarse cuando la presión desde fuera podría llegar mucho antes de lo que Marta esperaba. Esta vez no sería otro periodista. Quien llamaría directamente al despacho de Gabriel sería alguien de Brossard. Nada más descolgar, Gabriel notaría que la llamada no tiene un tono cordial. Desde Francia ya han oído hablar de una campaña propia de la Reina, saben que se ha contactado con periodistas e incluso conocen la idea general. Mujeres españolas de distintas generaciones, una imagen más cercana. Algo claramente pensado para devolver protagonismo a la marca. La pregunta llegaría sin rodeos. ¿Ha autorizado usted esa campaña? Gabriel podría guardar silencio un instante. La situación sería bastante incómoda para él. Hace apenas unos minutos había dejado toda la responsabilidad sobre Marta, casi esperando que ella misma demostrara si tenía razón o no. Pero admitir ahora que una empresa extranjera puede ordenar que se detenga una campaña de la propia de la Reina, sería otra cosa. Es una iniciativa interna. La respuesta no gustaría demasiado al otro lado. Brossard podría insistir en que de la Reina está intentando competir directamente con su campaña. Eso, según ellos, puede confundir al mercado, afectar a las ventas y romper la estrategia que ambas partes venían siguiendo. Gabriel escucha, no interrumpe. Pero cuanto más hablan, más podría cambiarle la expresión. Desde Brossard empiezan a expresarse como si de la Reina fuera una marca que simplemente tiene que adaptarse a sus decisiones. Quieren saber quién está detrás de la campaña, de dónde sale el dinero, cuándo piensan lanzarla, y al final terminan pidiendo algo muy concreto. Esperamos que detenga esto antes de que llegue a hacerse público. Gabriel mira el frasco de perfume de la Reina que tiene sobre la mesa. Puede parecer un gesto pequeño, pero ahí se podría ver algo bastante humano en él. Gabriel quiere controlar a Marta, sí, pero que alguien de fuera le diga cómo debe controlar a su propia familia toca otra cosa muy distinta. Su orgullo. Gabriel pregunta, ¿me lo están recomendando? ¿O me lo están exigiendo? Al otro lado hay unos segundos de silencio. Creemos que es lo mejor para ambas partes. Gabriel se recuesta en la silla. Quizás sea justo entonces cuando empiece a ver con más claridad el precio de la estrategia que ha seguido hasta ahora. Cuanto más peso se le concede a Brossard dentro de la empresa, más fácil es que la frontera entre socio y dueño de las decisiones empiece a desaparecer. Gabriel habla más despacio. De la Reina sigue siendo una marca independiente. Brossard vuelve a mencionar los posibles daños comerciales. Gabriel no los niega. ¿Y si esa campaña fracasa? Asumiremos nosotros las consecuencias. La respuesta llega bastante rápido. ¿Está usted defendiendo esa campaña? Gabriel podría detenerse ahí, porque no quería defender a Marta. Al menos no antes de recibir esa llamada. Lo que quería era dejarla sola frente a las consecuencias de su decisión. Pero si ahora retira su permiso solo porque Brossard lo presiona, terminaría convirtiéndose exactamente en aquello que Marta lleva tiempo reprochándole. Un director dispuesto a sacrificar de la Reina para no incomodar a los franceses. Gabriel responde, estoy defendiendo el derecho de esta empresa a decidir lo que hace con su propia marca. El tono al otro lado se enfría. Brossard podría advertir que van a seguir muy de cerca los resultados. Si la campaña perjudica sus productos o altera el acuerdo comercial, quizá tengan que revisar la colaboración. Gabriel solo dice, lo entiendo, y cuelga. No habría ninguna sensación de victoria.
Más bien lo contrario. Gabriel podría quedarse sentado un buen rato, mirando el teléfono. En unos minutos se ha colocado en una posición en la que quizá nunca pensó estar. Acaba de defender ante Brossard el derecho a existir de una campaña que Marta ha organizado a sus espaldas. Mientras tanto, en el pasillo, Fina y Marta podrían seguir hablando de cómo encontrar a las 3 mujeres adecuadas para la campaña. Ninguna de las dos sabe todavía lo que acaba de ocurrir. Gabriel sale de su despacho. Las ve desde lejos. Marta probablemente pensaría que viene con otra condición, otra amenaza. Quizá otro intento de frenar el proyecto. Pero Gabriel solo dice, Marta, ven a mi despacho. Fina hace el gesto de acompañarla. Solo ella. Marta mira un instante a Fina y entra. Gabriel cierra la puerta. No le cuenta de inmediato que Brossard acaba de exigirle que detenga la campaña. Primero apoya las manos sobre la mesa y la observa con una actitud bastante distinta a la de antes. Acabo de tener que explicarle a Brossard una campaña que tú todavía ni siquiera me has enseñado. Marta podría quedarse un poco desconcertada. Gabriel continúa. Y les he dicho que sigue adelante. Por primera vez, Marta quizá no sabría qué responder. No porque Gabriel haya cambiado de bando de repente. Él todavía puede desconfiar del proyecto. Y seguramente seguirá esperando que Marta responda si todo sale mal. Pero algo sí ha cambiado. Los dos acaban de quedar metidos en la misma batalla. Aunque ninguno tenga demasiadas ganas de admitirlo. Gabriel aparta el teléfono a un lado y añade, con un tono mucho más bajo. Ahora procura que merezca la pena que acabe de enfrentarme a Brossard por esto. Marta no responde enseguida, solo lo mira, y quizá en ese instante comprenda que la campaña acaba de adquirir un precio mucho mayor. Antes, fracasar significaba perder dinero, prestigio. Quizá quedar en evidencia delante de la familia. Ahora también podría poner en peligro el acuerdo que Gabriel está intentando mantener con Brossard. Y a partir de ahí, un solo error ya no afectaría únicamente a Marta o a Fina. Podría abrir una guerra mucho más seria entre De la Reina y el socio que, hasta ese momento, parecía tener casi todas las ventajas. Al salir de la batalla dentro de la Reina, la historia podría cambiar de tono con una imagen mucho más cotidiana. Paula sentada delante de un papel, haciendo un pequeño dibujo de cómo podría ser el piso que acaba de imaginar junto a Tasio. Todavía no tienen llaves, ni dirección, ni siquiera saben qué vivienda van a alquilar, pero en la cabeza de Paula ese lugar ya empieza a existir. Tasio entra y la ve. Paula levanta la mirada y sonríe enseguida. Yo creo que el salón no tiene que ser muy grande. Con una ventana me basta. Y con un rincón para poner mis cosas. Tasio no le devuelve la sonrisa. Solo eso ya basta para que Paula note que algo pasa. ¿Qué te ocurre? Tasio se sienta. Puede empezar dando alguna vuelta, hablando de Damián, de que la familia quiere que vuelva a casa. De que su padre está preocupado porque lleva demasiado tiempo viviendo en un hotel. Pero Paula llega muy rápido a la parte importante. Mi padre quiere que vuelva. Paula espera. Tasio no añade nada. Y, le he dicho que sí. El lápiz que Paula tiene en la mano se queda quieto. No hay una discusión inmediata. Ella simplemente lo mira, como si quisiera asegurarse de haber entendido bien. ¿Ya le has dicho que sí? Tasio asiente. En el capítulo anterior, Damián ya había pedido a Tasio que regresara a casa después de todo ese tiempo viviendo en un hotel. Y eso ocurre justo después de que Tasio le planteara a Paula buscar un piso para poder tener un espacio propio. Si esta tensión continúa en el 682, quizá lo que más duela no sea perder un piso que todavía ni siquiera han alquilado, sino descubrir que Tasio ha tomado una decisión que afecta a los dos sin contar con ella. Paula pregunta con mucha calma. ¿Le dijiste que ya tenías otros planes? Tasio la mira. No responde. Paula lo entiende. No se lo dijiste. Paula, no podía hablarle de nosotros. Yo no te he preguntado si le hablaste de nosotros. Su voz cambia un poco. Te he preguntado si le dijiste que ya habías hecho planes para tu vida. Tasio intenta explicarse. Damián está preocupado por él. La familia ya arrastra demasiados problemas. Carmen sigue siendo su mujer a ojos de todos, y los rumores en la colonia podrían acabar afectando también a De la Reina. Si ahora rechaza volver a casa, su padre empezará a hacer más preguntas. Paula escucha todo, después baja la mirada hacia el pequeño dibujo que tiene delante. Entonces, ¿esto qué es? Tasio se queda quieto. Paula señala el boceto. Ayer me dijiste que ahí podríamos ser libres.
Hoy tu padre dice una frase, y desaparece. Tasio responde enseguida que el piso no tiene por qué desaparecer. Aún pueden buscar uno, simplemente tendrán que ser más discretos, organizarse de otra manera. Él puede vivir oficialmente en casa de Damián y seguir alquilando un piso para estar con Paula. Sobre el papel parece una solución. Paula lo mira durante unos segundos. ¿Quieres alquilar una casa para nosotros? ¿O un escondite? Tasio calla. La pregunta toca justo algo que todavía no se había planteado. Para Tasio, el piso significaba libertad. Pero si cada mañana tiene que volver a casa de su padre para que todo el mundo crea que sigue cumpliendo con el papel de marido que espera a Carmen. Entonces, ¿qué lugar tendría Paula dentro de ese piso? ¿La mujer a la que ama? ¿O un secreto guardado en otra dirección? Estoy intentando protegernos. Paula sonríe apenas. Siempre dices eso cuando la que tiene que desaparecer soy yo. Tasio responde de inmediato. Tú no desapareces. Entonces di mi nombre delante de alguien. La frase lo deja clavado. Paula no le está exigiendo necesariamente que mañana mismo le cuente toda la verdad a Damián. Quizás solo necesita ver alguna señal de que, cuando Tasio está delante de su familia, el futuro de los dos también existe de verdad. Y no solo cuando una puerta se cierra detrás de ellos. En la vida real, muchas promesas no se rompen justo cuando deja de existir el amor. A veces se rompen de una forma mucho más pequeña. Cuando una persona descubre que siempre es el primer plan que se sacrifica en cuanto aparece la presión. Paula dobla el papel. Tasio piensa que va a romperlo. No lo hace. Lo deja delante de él. Guárdalo tú, Paula. El día que seas capaz de decirle a tu padre que ya tienes una vida que también quieres decidir por ti mismo. Hablamos otra vez del piso. Paula se levanta. Tasio le sujeta la muñeca un instante, pero la suelta enseguida cuando ella baja la mirada hacia su mano. Te quiero. Paula no lo niega. Ya lo sé. Da unos pasos y se detiene. Pero no quiero que nuestra primera casa sea un sitio que tengamos que fingir que no existe. Paula se marcha. Tasio se queda sentado, con aquel papel doblado sobre la mesa, y quizá por primera vez entienda que lo que está en juego no es un piso. Es cuánto tiempo más Paula está dispuesta a vivir dentro de una parte de la vida de Tasio que él todavía no se atreve a reconocer delante de su propia familia. El papel que Paula había doblado seguía guardado en el bolsillo de Tasio cuando él regresó a casa de Damián. No volvió a sacarlo. Pero durante la cena, cada vez que su padre mencionaba que debía recoger sus cosas del hotel y volver definitivamente, Tasio llevaba la mano al bolsillo casi sin darse cuenta, como si ahí dentro guardara una promesa que había dejado de defender demasiado pronto. Damián podría notar que su hijo no está cómodo. ¿Has cambiado de opinión? Tasio negaría con la cabeza. No, volveré. La respuesta es exactamente la que Damián quería escuchar. Aunque esta vez Tasio no se quedaría ahí. Pero quiero que entiendas una cosa. Yo ya tenía mis propios planes. Damián lo miraría. ¿Qué planes? Y justo en ese momento Tasio podría entender lo que Paula estaba intentando pedirle de verdad. Ella no necesita que se plante delante de toda la familia y pronuncie su nombre. Necesita saber que él es capaz de admitir que su vida ya no es una hoja en blanco sobre la que los demás pueden seguir decidiendo. Claro que pensarlo es mucho más fácil que decirlo delante de Damián. Quiero empezar a decidir mi vida por mí mismo. Damián frunciría el ceño. Yo no te estoy impidiendo vivir tu vida. Acabas de decidir dónde tengo que vivir. Estoy intentando ayudarte. Tasio soltaría el aire, ya algo tenso. La conversación podría acelerarse entonces. Damián volvería a mencionar a Carmen, las apariencias, los rumores que podrían empezar a circular y el daño que todo eso puede hacer a la familia. Tasio, en cambio, insistiría en que ya es un hombre adulto, que trabaja, que cumple con sus responsabilidades, y que no puede hacer desaparecer sus propios planes cada vez que alguien de la familia se preocupa por él. Hasta que Damián podría preguntar algo mucho más directo. ¿Hay otra mujer, verdad? Tasio se quedaría quieto, solo un segundo, pero cuando un padre está observando de verdad a su hijo, un segundo puede ser suficiente. ¿Qué estás preguntando? Me has oído perfectamente. Tasio no respondería. Damián se levantaría. ¿Estás pensando en alquilar un piso por una mujer? Tasio también podría ponerse de pie. Por eso no quiero hablar contigo de estas cosas. Acabo de decirte que quiero decidir por mí mismo. Y lo primero que haces es querer saber el nombre, la dirección y el motivo.
La respuesta de Damián sería bastante humana. Porque soy tu padre, y yo soy tu hijo. No un niño. La conversación podría terminar ahí. Ningún secreto sale a la luz. Pero Damián ya empieza a sospechar. Y Tasio abandona la habitación con una sensación bastante contradictoria. Por un lado, ha plantado cara a su padre. Pero todavía no ha hecho lo que Paula necesitaba de él. Más tarde, Tasio iría a buscarla. Paula ya no preguntaría por el piso. Su primera pregunta sería mucho más sencilla. ¿Hablaste con tu padre? Tasio respondería. Le dije que ya tenía mis propios planes. Paula lo miraría. ¿Y qué más? Me preguntó si era por otra mujer. Paula podría contener la respiración durante un instante. ¿Qué le dijiste? Tasio callaría, y ese silencio podría darle la respuesta antes de que él intentara explicarse. No dijiste nada, no lo negué. Paula sonreiría apenas, pero sin alegría. ¿De verdad crees que es lo mismo? Tasio empezaría a sentirse frustrado. Desde su punto de vista acaba de hacer algo muy difícil. Y aún así parece no ser suficiente. Me enfrenté a mi padre. Lo sé, le dije que no puede decidir mi vida. También lo sé. Paula lo miraría durante unos segundos. Pero cuando te preguntó si en esa vida había otra mujer, volviste a hacerme desaparecer. Tasio no sabría qué responder. Puede que Paula ya ni siquiera esté enfadada. Quizá esté cansada, y a veces ese cansancio pesa más que una pelea. Porque llega un momento en el que una persona deja de esperar que la otra cambie de inmediato. Yo no quiero que te plantes delante de Damián y anuncies lo nuestro. Tampoco quiero que humilles a Carmen. Tasio escucharía en silencio. Pero necesito saber que, cuando alguien te pregunte con quién estás intentando construir tu futuro. Yo no soy lo primero que tienes que esconder. La diferencia parece pequeña cuando se dice en voz alta, emocionalmente, no lo es en absoluto. Tasio quiere a Paula. Probablemente eso no esté en duda. El problema es que intenta conservarlo todo al mismo tiempo, su relación con Paula, el respeto por su padre, la imagen de la familia. Incluso la forma en que los demás siguen viendo su matrimonio con Carmen. Y cuanto más intenta proteger todas esas cosas, más pequeña tiene que hacerse Paula para caber dentro de su vida. En la vida real también existen relaciones atrapadas de esa manera. No porque falte amor, sino porque una persona siempre termina esperando a que la otra esté preparada para vivir de frente lo que ha elegido en privado. Paula podría tomar entonces una decisión que Tasio no espera. No quiero seguir viéndote en hoteles. Tasio levantaría la mirada. Paula, ni tampoco en lugares donde tengamos que estar mirando alrededor por si alguien nos ve. Tasio se preocuparía de inmediato. ¿Estás rompiendo conmigo? Paula negaría. No, haría una pausa. Y hablaría más despacio. Solo digo que no quiero seguir viviendo como una mujer a la que tú solo puedes querer cuando nadie está mirando. Después se marcharía, sin obligarlo a elegir ese mismo día. Sin exigirle que le diga a Damián inmediatamente que esa mujer es ella. Y precisamente por eso la presión sobre Tasio podría hacerse todavía mayor. Porque él aún puede conservar el secreto durante un tiempo. Sí, pero cada día que decida esconderlo tendrá que convivir con otra duda mucho más difícil de ignorar. Si cuando por fin tenga el valor de abrir esa puerta, Paula seguirá esperando al otro lado. O si para entonces ya habrá aprendido a vivir sin esperarle. Y si todas estas previsiones acabaran convirtiéndose realmente en el camino que sigue Sueños de Libertad. Capítulo 682. Quizá lo que quede después de tantos enfrentamientos no sea únicamente quién gana o quién pierde, sino la forma en que cada personaje se ve obligado a revisar cómo ama, cómo protege y también cómo puede hacer daño a otra persona sin darse cuenta. Begoña podría ser una de las que más cambie. Al principio, las fotografías de Antonia pueden parecer solo una prueba destinada a despertar los celos de Gabriel, pero cuanto más se complica la situación, más evidente resulta que el problema va mucho más allá. Begoña no está molesta únicamente porque la hayan vigilado. Empieza a sentir que sus propios límites dentro de esa casa ya no se respetan. Y si Gabriel insiste en mantener a Antonia allí, llegando incluso a verla como la persona que le muestra la verdad, Begoña puede verse obligada a preguntarse si todavía quiere salvar su matrimonio. O si lleva demasiado tiempo intentando conservar un hogar que ya la tiene agotada. Con Gabriel ocurre algo parecido. Quizá tampoco sea simplemente un marido celoso. En el fondo puede estar aterrorizado ante la idea de perder el control. Mientras Andrés siga presente,
Gabriel todavía tiene a alguien a quien culpar, alguien a quien convertir en responsable de la distancia entre él y Begoña. Pero si Begoña le dice claramente que Andrés podría marcharse mañana mismo y que su matrimonio seguiría exactamente igual, entonces Gabriel perdería su explicación más cómoda. Tendría que afrontar algo bastante más doloroso. Quizá Begoña no quiere marcharse porque haya encontrado a otro hombre, sino porque ya no quiere seguir viviendo como vive ahora. Andrés tampoco puede quedar completamente fuera de este conflicto. Él quiere proteger a Begoña. Pero quizá tenga que aprender, por primera vez, que querer a alguien no significa aparecer siempre para resolverle la vida. Begoña puede necesitar recuperar su capacidad de decidir mucho más que necesitar a otro hombre dispuesto a salvarla. Y si Andrés realmente respeta esa decisión, también tendrá que mirar hacia adentro. Porque hay una pregunta que empieza a pesar demasiado. ¿Por qué el sufrimiento de Begoña sigue teniendo tanta fuerza sobre él? Hasta el punto de hacerle correr hacia ella casi por instinto, precisamente cuando Valentina está intentando construir un futuro a su lado. En De la Reina, la batalla de Marta y Fina tendría un color completamente distinto. Una campaña publicitaria puede parecer, desde fuera, un simple asunto de negocios, pero detrás hay orgullo, familia, carrera profesional, y la confianza entre dos mujeres que acaban de recuperar la sensación de volver a caminar juntas. Marta necesita demostrar que De la Reina todavía no ha muerto. Fina, en cambio, no quiere ser alguien que solo comparte los buenos momentos para después quedar apartada cuando llegan los riesgos. Cuando ambas deciden poner su nombre y asumir juntas las consecuencias de la campaña, ya no están desafiando únicamente a Gabriel. Están comprobando si su relación es lo bastante madura como para compartir también el peso de una posible derrota. Y resulta bastante irónico que Gabriel pueda terminar defendiendo precisamente la campaña que antes quería impedir. No necesariamente porque haya cambiado de opinión sobre Marta, sino porque Brossard puede empezar a cruzar una línea que él tampoco está dispuesto a aceptar. A veces una persona solo descubre que está perdiendo su capacidad de decidir cuando alguien de fuera empieza a decirle qué tiene que hacer con aquello que considera suyo. Si Gabriel termina defendiendo a De la Reina frente a Brossard, eso no significa que de repente se haya convertido en otro hombre. Pero sí podría demostrar que todavía existe un límite que no quiere permitir que nadie traspase. La historia de Tasio y Paula muestra, en cambio, un dolor mucho más cotidiano. Puede que se quieran de verdad, pero ese amor sigue obligado a vivir escondido. Paula no necesita necesariamente que Tasio se enfrente a su padre ni que humille a Carmen, lo que quiere es algo bastante más sencillo y, al mismo tiempo, mucho más difícil. Quiere saber que forma parte de verdad del futuro que Tasio dice estar construyendo. Y quizá ahí haya algo muy reconocible para cualquiera. A veces una persona no necesita grandes promesas. Solo necesita comprobar que no será lo primero que el otro esconda cada vez que aparezca la presión. Tal vez una de las enseñanzas más sencillas que dejan todas estas situaciones sea precisamente esa: querer a alguien no nos da derecho a decidir por esa persona. Proteger tampoco significa poder cruzar sus límites, y mantener una relación únicamente a base de silencio, miedo o apariencias puede conseguir que siga existiendo durante un tiempo, sí, pero no necesariamente que siga estando viva. Si estuvieras en el lugar de Begoña, te quedarías para descubrir hasta dónde pretende llegar Antonia. ¿O preferirías marcharte de un lugar en el que ya no sientes que tus límites están protegidos? Si fueras Marta, ¿arriesgarías tu propio dinero y tu prestigio por una campaña en la que ni siquiera toda tu familia confía? Y en el caso de Paula, ¿podrías seguir aceptando un amor que solo puede existir cuando nadie está mirando? Me gustaría mucho leer vuestra opinión en los comentarios, porque estas decisiones pueden verse de maneras muy distintas dependiendo de lo que cada uno haya vivido. Contadme qué personaje entendéis mejor, qué decisión os parece más difícil, y cuál de estas historias creéis que puede terminar provocando el conflicto más fuerte. Si os gustan estos avances, las predicciones y este tipo de análisis centrados también en lo que sienten los personajes, no olvidéis dejar vuestro me gusta y suscribiros al canal para seguir juntos todo lo que pueda venir a continuación. Gracias de verdad por haber llegado hasta el final. Y nos vemos en la próxima parte de esta historia, porque quizá las decisiones que hoy parecen pequeñas sean precisamente las que mañana empiecen a exigir su verdadero precio.